Preside este evento, reunión con autoridades de Guelatao de Juárez, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompañan el gobernador constitucional de los del estado de Oaxaca, licenciado Alejandro Murat Hinojosa. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón. La presidenta municipal de Guelatao de Juárez, Consuelo Santiago García. Asimismo, damos la bienvenida a la comunidad de Guelatao de Juárez y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Un presidente juarista no puede faltar nunca a Guelatao. Y su presencia, señor presidente, es especialmente importante hoy, ya que la derecha embiste de nuevo. Juárez nos dijo que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Y es nuestro deber no solo tenerlo presente, sino actuar en consecuencia. Pensamos que habían quedado atrás los tiempos en que Juárez fue expulsado de Los Pinos. Pensamos que se habían ido los tiempos en que se quería Juárez fuera del discurso y de la historia de México. Tontos, torpes quisieron desaparecer a Juárez sin saber, como lo dijo Urueta, pretender arrancar a Juárez del corazón de la patria es como querer arrancarle a la patria el corazón. Hoy que la derecha y la reacción quieren embestir de nuevo, es importante que los liberales de México, siempre aliados del pueblo, nos reunamos en torno a la figura del patricio para decirles que no pasarán. Esa es la trascendencia histórica de Guelatao y de Oaxaca. La Sierra Juárez es el epicentro del respeto a las libertades, del Estado laico y del respeto a los pueblos y las comunidades indígenas y de la libertad y la soberanía nacional. Con el inicio de la primavera, resurge el juarismo desde Guelatao, en una cruzada para recordarle al pueblo de México, estado por estado, quién fue Benito Juárez y por qué México le debe tanto. Juárez nació en un lugar todavía no era país y que aún no se llamaba México. Por eso la raíz de Benito, de este gran benemérito, no hay que buscarla en México, ni en la República, ni en el liberalismo. La raíz de Juárez es indígena, con la cosmovisión y los usos y la lengua de los zapotecos de la Sierra de Oaxaca. Estoico, lacónico, impasible. Así era Juárez, porque así tenía que ser un hombre que volvió toda su vida entre relámpagos, entre la intolerancia racial de los remanentes novohispanos y el asedio de los conservadores
que no dejaban de soñar con la vuelta a los privilegios para unos cuantos. Hoy la transformación de México requiere devolverle a Juárez el brillo y la omnipresencia. Es una tarea urgente y debe iniciar hoy y aquí. Necesitamos Juárez de vuelta en las escuelas, en las librerías, en las oficinas gubernamentales, en las plazas públicas, en la conversación pública y privada. Si alguna vez Miguel de Unamuno convocó a una cruzada para rescatar el sepulcro de Don Quijote, hoy tenemos que iniciar, señor presidente, una cruzada para rescatar el sepulcro de Juárez. El pueblo de México tiene derecho a recordar y a saber que el verdadero padre de la patria es Juárez. Hidalgo, Morelos, Guerrero y los insurgentes cortaron el cordón umbilical, pero fue Juárez, con la brillante generación de la Reforma, el que llevó a México a la mayoría de edad hasta el último de sus días. La independencia no se trata solamente de libertad, sino de autonomía e identidad. Juárez inició la tarea desde Oaxaca. Como gobernador mantuvo la armonía social, brindó especial atención a la educación, buscando siempre la incorporación de las mujeres. En los distritos rurales aumentó las 475 escuelas existentes con otras 50. Subsidió el Instituto de Ciencias y Artes y estableció otras 2 extensiones en la sierra. El gobernador Juárez construyó la carretera al Pacífico y combatió las alcabalas, introdujo la rotación de los cultivos, fundó una casa de moneda para oponerse al monopolio extranjero que impulsaba el gobierno conservador. De toda su vida, Juárez conoció la paz en 5 de los años que fungió como gobernador. El resto de su vida fue señalado, perseguido, exiliado, encarcelado o llevó la República en un carruaje. La vida de Juárez transcurrió entre la guerra de la Reforma, la guerra contra la intervención francesa y la República restaurada. Juárez es el ejemplo más elocuente de que el pueblo necesita buenos líderes para construir la historia a partir de la acción colectiva. Por eso, tiene que dejarse muy en claro a las nuevas generaciones que México se salvó por un principio y un hombre. El principio, la República. El hombre, Benito Juárez. Por eso es que iniciaré una gira por todo el país, señor presidente, porque ha llegado la hora de consolidar el ideario juarista y los principios que nos dejó para mantenerlos vivos con la práctica en nuestra vida pública y privada. Los enemigos de Juárez son, que quede claro, los enemigos de México, y ante la amenaza no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Que viva Juárez, que viva Oaxaca y que viva México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Guelatao y de pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca, ciudadana presidenta municipal, Consuelo Santiago García,
presidenta municipal de Guelatao, de Juárez. Hoy, en su pueblo, en su sierra, recordamos de nuevo con admiración y cariño al presidente Benito Juárez García. En cualquier tiempo, pero más en esta época de transformación, es indispensable, imprescindible, recurrir a la sabiduría y a la experiencia del mejor presidente que ha tenido México en toda su historia. Sus frases son grandes consejos. Cuando los liberales estaban enfrentando a los conservadores en la guerra de Reforma, Juárez, lleno de optimismo, decía: es imposible, moralmente hablando, que la reacción triunfe. Y también recomendaba que al retrógrada que no quiere oír, es preciso hablarle recio y seguido. ¿Cómo olvidar que cuando los conservadores resultaron derrotados en la guerra de Reforma y fueron a traer al príncipe Maximiliano para tratar de imponer con el ejército francés una monarquía espuria en nuestro país? Juárez no dejó de alentar al pueblo en defensa de la patria y reafirmaba que México era tan libre, tan soberano, tan independiente como los más poderosos de la tierra, y siempre manteniendo en alto la bandera de la dignidad, sostenía que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos, privándolos de su buen derecho, que más valientes, más patriotas y más sufridos que nosotros, ese derecho lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Aun cuando en el pensamiento de la época de los liberales no era tan relevante la necesidad de la intervención del Estado, del gobierno, en beneficio de los pobres, como sucedería a partir de la Revolución Mexicana, el presidente Juárez sí sabía desde entonces que poco podían esperar los humildes de los potentados. En 1865 afirmaba: los ricos y los poderosos no sienten
ni menos procuran remediar las desgracias de los pobres. Podrá suceder que alguna vez los poderosos se convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, oprimido, pero eso lo harán por su interés y conveniencia. Eso será una eventualidad que nunca debe servir de esperanza segura al débil. Por eso es un gran orgullo poder decir aquí, en la tierra del patricio, que vivimos tiempos de legalidad, soberanía y libertad, pero también son tiempos de lucha por la igualdad y la justicia. Recuerdo que hace un año, aquí, como homenaje al presidente Juárez, me comprometí a que la pensión universal para adultos mayores se entregaría a partir de los 65 años y se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024. Ahora vengo a decir que estamos cumpliendo. En la actualidad hay 10.163.000 adultos mayores que están recibiendo su pensión, porque es un derecho universal. Desde el anuncio de marzo del año pasado se inscribieron 2.300.000 adultos mayores de 65 a 67 años. Asimismo, desde entonces a la fecha, la pensión bimestral pasó de 2.700 a 3.850 pesos, 35% de incremento. Pero no solo eso, todos los programas de bienestar se han ampliado y este año recibirán beneficios directos 25 millones de familias mexicanas. En otras palabras, el 70% de las familias del país reciben cuando menos un apoyo del presupuesto nacional. Y en los estados más pobres, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ya están siendo atendidos el 100% de los hogares de esos 3 estados. Habitantes y autoridades de Guelatao y de la Sierra Norte, aun cuando no pueda estar presente mañana, que es el día de su natalicio, vengo a reafirmar mi lealtad al presidente Juárez, a Oaxaca y al pueblo de México. Regresaré el año próximo para seguir informándoles sobre nuevos logros conseguidos entre todos y desde abajo. Pero no duden en saber que mientras lo decida el pueblo, lo quiere el Creador y me lo permita la naturaleza, seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la nación y continuaré dedicando mi mayor esfuerzo a atender a los más desprotegidos, pobres y marginados de México. Antes de terminar, quiero informar que recibí un documento de cómo se ejercieron
en Guelatao un poco más de 50 millones de pesos para beneficio de este pueblo histórico. También quiero informarle a la maestra Consuelo Santiago García, descendiente familiar de Benito Juárez García, que vamos a seguir apoyando en Guelatao y en todos los municipios de la Sierra Norte. Vamos a dar respuesta a sus peticiones. Vamos a seguir construyendo los caminos que hacen falta. Vamos a atender lo de la comunicación de la cuenca del Papaloapan a Oaxaca. Nos falta esa carretera. Ya se está trabajando en la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, en la carretera de Oaxaca al Istmo. Falta la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, que se construya de nuevo con un trazo que permita hacer menos tiempo. Y también he recibido la petición de ampliar la carretera de Oaxaca a Guelatao, a Ixtlán. Vamos a revisar el proyecto porque es una carretera angosta, con barrancos y ya también con construcciones. Vamos a ver si podemos ampliar algunos tramos donde sea posible hacerlo. Y algo que sí quiero es comprometer y que ojalá y podamos inaugurar en el tiempo que te quede como presidenta. Vamos a hacer un camino como un andador, una senda, el camino de Benito, el camino real, el camino que él siguió para ir a Oaxaca cuando se fue a estudiar y a trabajar a Oaxaca, porque es todo un símbolo de cómo con el esfuerzo, con el deseo de superación, se puede salir adelante. Él nos dio ese ejemplo también. Entonces, sería extraordinario tener ese camino, una vereda nueva, bien construida, para caminar, para correr, para la bicicleta, un camino muy bello, con árboles flor en todo el trayecto, en homenaje a Benito Juárez, el camino de Benito. Lo vamos a iniciar lo más pronto posible. Nos van a ayudar para que con todos los pueblos y gobiernos municipales y delegaciones nos vayan indicando cuál es el camino. También historiadores de Oaxaca y gente mayor para ir haciendo este sendero y que puedan haber peregrinaciones cívicas desde Oaxaca a Guelatao. Antes de que yo termine, si así lo decide el pueblo, la ciencia, la naturaleza, el creador, pues voy a venir a una peregrinación desde Oaxaca hasta Guelatao. Podemos en ese sendero tener hospedaje,
miradores, porque es una zona muy bella, de bosques. El que quiera hacerlo en un día lo puede hacer, el que quiera hacerlo en 2 días, lo mismo, y venir aquí. Y ir a la laguna, que muchos no conocen, la laguna, porque se dice que estando Juárez a la orilla de la laguna se desprendió un pedazo de tierra. Otros dicen que fue una canoa. El caso es que llegó, ya sea en esa isla flotante o en la canoa, hasta el centro de la laguna, y vino un viento fuertísimo y se acostó Juárez, niño, para protegerse, y pasó el viento y luego regresó a la orilla. Por eso se dice que los conservadores le hicieron lo que el viento a Juárez, al país. Te la contaba tu abuelita. Sí, nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez, los conservadores. Muchas gracias, amigas y amigos. Pedimos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a los integrantes del Presidium llevar a cabo el depósito de ofrenda y guardia de honor en el monumento a Benito Juárez García. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera, concluye este evento, se despide el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.